Facebook Live de Enfoque a la Familia Costa Rica. Mi nombre es Ana Leonor Jiménez, directora de la oficina de Enfoque a la Familia Costa Rica. Un placer, como siempre, poder compartir este rato con ustedes. Hoy tenemos un tema que me apasiona, un tema que me parece muy interesante y es el cómo cuidamos de manera integral a nuestros adultos mayores. Y para eso tenemos a tres invitados esta noche. Ellas son Rosaura Rodríguez, ella es terapeuta ocupacional con una especialidad en adultos mayores. Buenas noches, Rosaura. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme. Gracias por aceptar. Ella es la licenciada Esther Jiménez también. Ella es trabajadora social del Hospital Raúl Blanco Cervantes, nuestro hospital geriátrico. Bienvenida, Esther. Muchas gracias, igualmente. Buenas noches para todos, un gusto saludarlos y igualmente muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir este tema, como vos decías, súper importante e interesante. Sí, muchísimas gracias. Y también tenemos al doctor Ricardo Fernández. Él es especialista en medicina paliativa. Actualmente se encuentra trabajando en la unidad de hemato-oncología del Hospital México. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por acompañarme esta noche. Hoy nos une el tema de los adultos mayores. Para quienes no han tenido la oportunidad de ver nuestros programas en el mes de octubre, quisiera recomendarle que vaya a nuestra página de Facebook o a nuestra página de YouTube, Enfoque a la Familia Costa Rica, y usted puede repasarlos y pueda ver de qué se tratan. Estuvimos hablando de cómo acompañar en diferentes áreas a nuestro adulto mayor y hoy queremos hacerlo con cosas muy puntuales, cosas muy prácticas y muy entrelazadas. ¿Cómo hago para cuidar a mi adulto mayor y que no se vaya a caer, que no vaya a tener un accidente en casa? ¿Qué tan importante es que yo esté atenta a las medicinas, a las citas médicas de nuestros adultos mayores? ¿Qué hago si veo que no estoy pudiendo con las responsabilidades que implica el cuidado de un adulto mayor? Estas y muchas otras preguntas quisiéramos contestarlas esta noche. Y quisiera empezar con Rosaura. Rosaura, me parece a mí que parte indispensable en el trato y en el cuidado de los adultos mayores es el respeto, ¿verdad? Siempre tenemos que tener muy en cuenta qué piensa mamá, qué piensa papá, abuelita, tía, la persona mayor que nosotros cuidemos. Sin embargo, vamos a preocuparnos de su bienestar en casa. ¿Cuáles crees que son algunas de las situaciones más peligrosas, aunque no lo creamos, en casa y que puedan poner en riesgo la integridad de nuestros adultos mayores? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Ana Leonor. Bueno, hay diferentes situaciones, ¿verdad?, en donde se puede ver afectada la integridad, no solo física de la persona adulta mayor, sino emocional. Creo que actualmente hay una que se está viendo mucho con respecto a toda esta situación de la pandemia y es cuando confundimos toda la parte de distanciamiento social con aislamiento en casa, ¿verdad? Y esto es algo que yo he observado en las diferentes familias con las que trabajo, en donde el simple hecho de ser una persona adulta mayor ha hecho que mucha familia distancie a su familiar en casa y que no le permita participar de diferentes actividades, ¿verdad? Entonces, el desvincular de actividades en la casa, en el hogar, es un riesgo a nivel emocional, ¿verdad? Eso me parece como que importante dejarlo en claro como primer punto porque se está dando mucho en las casas, en las familias o inclusive el no visitar a la persona adulta mayor. Bueno, mi papá no puede salir, pero yo no tengo tiempo para irlo a visitar, entonces estamos perjudicando a nuestro familiar emocionalmente, ¿verdad? Violentando de cierta forma al no incluirlo, al no visitarlo, al desvincularlos completamente emocionalmente de él. Otros riesgos yo creo que es, bueno, pongo el ejemplo porque son los pacientes con los que yo trabajo. Por ejemplo, en el caso de una persona con demencia o un deterioro cognitivo leve, si queremos trabajar o que nuestro familiar se desenvuelva en la casa, pero
no lo supervisamos, ¿verdad? Suponemos que puede hacer cualquier actividad sola y lo dejamos pues sin ningún tipo de supervisión, hay un riesgo. También, bueno, todo el tema del riesgo de caídas por que no haya una estructura adecuada en la casa, a nivel físico, o que simplemente no hagamos las modificaciones respectivas del entorno para que nuestro familiar se pueda trasladar de forma autónoma, aunque utilice ayudas técnicas, ya sea como un bastón, una andadera, una simple o una silla de ruedas. Entonces, todos esos son riesgos que yo creo que se pueden ir presentando también porque no estamos preparados. Yo creo que la mayoría no estamos preparados para tener un adulto mayor en casa, y mucho menos cuando hay una situación a nivel físico, ¿verdad? En donde nuestro familiar va a ir necesitando otros tipos de cuidado. Entonces creo que no hay como la cierta información o preparación, ¿verdad? Y lo vemos en las diferentes casas, o la gente que se va a vivir a casas de 3 pisos y tal vez no piensan más adelante cuando vayan a ser adultos mayores, todo esto nos va a afectar a nivel estructural. Ya. Por supuesto. Hoy conversábamos en la mañana en la oficina y decíamos cuántas cosas que podrían pasar inadvertidas para nosotros podrían ser causa de un accidente o herir a nuestros adultos mayores. Por ejemplo, llego a casa y me doy cuenta que los platos que más usa mamá y el sartén y la olla que más usa están arriba en la despensa. Entonces tiene que estarse subiendo un banco. Antes era muy fácil llegar y ahora cuesta más. Resulta ser que compró algún abanico, un ventilador porque hacía mucho calor y tiene el cable larguísimo del enchufe y atraviesa todo el comedor. Cosas tan sencillas como esas podrían ponerlos en riesgo. Y ellos probablemente no se están dando cuenta del riesgo que están corriendo. Me imagino que situaciones como esas son muy frecuentes de encontrar en la casa de un adulto mayor. ¿Podrías comentarnos de algunas otras cosas así puntuales que nosotros podríamos modificar y evitarles un accidente? Claro, bueno, ese ejemplo que pusiste es muy bueno a nivel de, yo abogo mucho por no desvincular a un adulto mayor de las actividades que les gusta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el cocinar, tener siempre las cosas tal vez a una altura adecuada, que si tienen que salir a hacer algún mandado, ¿verdad? Ojalá que haya, bueno, en este momento lo que se busca es que más bien una persona sea quien le haga los mandados en la casa, que los espacios en el baño sean adecuados. A ver, y hay adultos mayores que viven solos, entonces tal vez visitarlos, ¿verdad? O verificar si hay algún espacio como de peligro. En los cuartos también, las alfombras, lo que son objetos en el piso, adultos mayores que conviven con niños, ¿verdad? Y tal vez los juguetes que están tirados en el piso. Yo creo que son como espacios o, perdón, situaciones que se pueden prevenir, ¿verdad? Yo hablo desde la parte de las caídas, pero también un adulto mayor que deja de alimentarse, ¿verdad? Porque tal vez emocionalmente no se sienta solo, entonces también hay un riesgo de desnutrición. Eh, Sí, que es una situación que tal vez se pueda compensar si hay un acompañamiento adecuado, ¿verdad? Porque no es lo mismo un adulto mayor solito en una casa que cocina solo para él, a un adulto que vive con su familia, que se siente acompañado en una mesa, ¿verdad? A consumir los alimentos, ¿verdad? O simplemente conversar. Así es. Esther, ¿qué tan común es que encontremos situaciones de adultos mayores viviendo solitos y teniendo que ver por ellos mismos? ¿Es una situación frecuente en Costa Rica? Sí, aunque es una situación interesante desde el punto de vista de que siempre asociamos que los adultos mayores tienen que vivir acompañados. Se mantiene la supervisión y el acompañamiento, pero parte de sus derechos va a estar vinculados al vivir solitos. Ok, el vivir solo les garantiza su autonomía, sus espacios muy personales. Entonces, si es común encontrarlo, no es una situación tan dispersa en Costa Rica.
y no está vinculado, digamos, vamos a encontrar adultos mayores viviendo solos en la parte rural, en la parte urbana, pero es importante eso, rescatar la parte de que sí, tienen sus derechos, sin que obviemos precisamente de que necesitan nuestra supervisión y acompañamiento. Ok, dejemos el espacio de mi mamá, de mi abuela en la casa, pero ok, comportamos un almuerzo, ok, supervisemos los tratamientos, supervisemos las citas, todo eso es importante, sin dejar de lado las características muy propias que ellos quieren mantener inherentes a ellos desde sus propias concepciones, pero generando la familia lo que debe generar, que es estar ahí con ellos. A veces, aunque ellos sean independientes y autónomos, a veces es eso, es necesario compartir espacios. Normalmente no nos van a solicitar, pero como familia es importante que se lo generemos. Ok, mira, tal vez es eso, mamá está acostumbrada a cenar, pero ¿qué pasa si un día cenar sola? Pero ¿qué pasa si un día cenamos con ella? ¿Será que le desagrada? Normalmente no. No dejan de modificar sus conceptos, pero sí también aceptan otros que nosotros les fortalezcamos como familia. Creo que ahí hay que encontrar un balance bastante complejo entre respetar la independencia, respetar y fomentar la independencia de los papás, ¿verdad? Hasta el momento en que ellos puedan. Pero llega un momento en el que habrá que hablar del tema de quién se va a vivir con mamá, que ya no puede vivir sola, o será que nos llevamos a vivir a mamá, ¿a quién? ¿A la casa de quién? Ese es un tema complicado y un punto difícil de llegarle, ¿cierto? Sí, normalmente más que una parte compleja, yo le diría es una situación de análisis crítico, porque por ejemplo, a veces lo cuestionamos mucho como familia, es que tienen que vivir acompañados, pero cuando nos ponemos en los zapatos de ellos, ok, ¿será que yo, adulta mayor, me veo rodeada de 3, 4 hijos? Cuando lo analizamos, quizás nuestra respuesta sea que no, y no queremos necesariamente que nuestra familia esté afuera, pero es más fácil verlo desde la percepción del otro que la nuestra. Ahora, la parte de tomar esa decisión, siempre se van a tomar en cuenta diferentes variables. Una muy importante, a veces la encontramos, está asociada a aquel familiar que tiene el tiempo y la paciencia para escuchar, para acompañar. Si pasamos procesos y tenemos que modificar nuestro estilo de vida asociado a alguna enfermedad o asociado a alguna condición, va a ser un proceso difícil para mí como adulta mayor, ¿verdad? Entonces, encontrar ese recurso de ese hijo, de esa hija, de ese familiar que me acepte que tengo esta condición, que voy a necesitar apoyo, que voy a necesitar mucha comprensión, que a veces sí voy a estar de malas porque estoy viviendo un proceso que no quiero, que no me gusta, pero que lo estoy viviendo. Entonces sí se va a requerir de ese familiar que ofrezca ese techo. Pero no podemos obviar que siempre, siempre tienen que estar los otros. Ok, quizás mi mamá se fue a vivir con mi hermana. Ok, pero los otros hermanos quedan fuera. No, 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 no. Van a estar los hermanos que se pueden llevar a mamá ese fin de semana para que compartan el almuerzo, para que estén con ella. Uy, qué bueno, para que la lleven a pasear. Mira, el hijo que tiene un carro, mira, excelente, la puede llevar a pasear. O a mamá le gusta tal restaurante, bueno, podemos llevar a mamá o a papá a ese restaurante que le gusta. Hay una persona que se identifica como la que va a estar más pendiente, quizás asociada porque su tiempo lo permita, porque sus condiciones personales se lo permitan, pero los otros tienen que estar ahí. Es necesario que estén ahí, porque este recurso tiene vida también, ¿ok? Posiblemente esa hija sea mamá, sea esposa, tenga otras responsabilidades que no la van a poder desvincularla. Entonces, hay que estar ahí con ellos. Claro, por supuesto, por supuesto. Quisiera hacer un pequeño paréntesis para recordarle a las personas que nos están viendo y escuchando que si alguno tiene una pregunta con respecto a este tema, por favor nos lo haga saber en los comentarios que están abajo de la transmisión y con mucho gusto, si está en nuestra posibilidad, vamos a contestar todas esas preguntas. Ricardo, hablaba Esther de la importancia de ese acompañamiento, de esa cercanía con los adultos mayores. ¿Qué tan importante es el papel del cuidador o del familiar que se encarga de mantenerse al tanto de la salud de los papás? Es muy importante. A veces
no solo los adultos mayores, pero cualquier paciente puede pasar por alto algunas situaciones que están ocurriendo en el día a día, que tal vez las ha ido asimilando como que son normales, y siempre es importante como poder tener esa percepción de alguien más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la consulta médica, pues para nosotros es muy importante poder tener claridad de cuáles son las enfermedades que se han diagnosticado, cuáles son los tratamientos que se están utilizando, y pues poder revisar que efectivamente no fue que nada más se indicó un tratamiento, sino que se está usando como se recomienda. Y también pues poder revisar un poco algunos síntomas, y muchas veces hay cosas que se pasan por alto, y que sí es importante, ¿verdad? Cuando uno le pregunta al otro familiar, pero usted ha notado tal cosa, ¿verdad? Sí poder como recibir esa información. Claro, el tratar con adultos mayores es una cuestión de equipo, ¿verdad? Es una cuestión importantísima. Esther, ¿qué hago yo cuando me doy cuenta que mis papás, vamos a poner un caso concreto, mi papá que es viudo y vive solo y yo veo que lo que decías, no está comiendo bien, yo lo veo que está como deprimidón, pero solo yo me quiero hacer cargo? ¿Qué pasa con el resto de mis hermanos y hermanas? ¿Qué pasa con el resto de mi familia? ¿Cómo puedo hacer yo para involucrar al resto de mi familia en este proceso? Siempre va a ser, va a ser fundamental la parte del diálogo. Tenemos que encontrar los canales del diálogo, de la comunicación. A veces pasa que para llegar a esos canales vamos a utilizar a terceras personas. A veces, por ejemplo, pasa de que yo con mi hermana, con mi hermano tengo una diferencia o tenemos diferencias súper significativas, pero con el primo yo hablo muy bien, o con la prima, o con la tía. Entonces podemos utilizar esos medios para llegar a esos acuerdos. Sin embargo, es eso, hay que dialogar. A veces no podemos ser como tan permisivos de esperar, porque siempre van a estar las justificaciones que son completamente válidas y que son completamente ciertas, pero que esa validez va a afectar la salud de mi familiar adulto mayor. Por ejemplo, mira, vos tenés que entender que yo trabajo de lunes a viernes y fines de semana tengo que dedicarlo a mi familia, pero resulta y sucede y acontece que mi mamá también sigue siendo mi familia, sigue siendo también esa responsabilidad. Entonces, tenemos que organizarnos, hay que generar esos procesos de diálogo que a veces no son tan fáciles, a veces tenemos que hacer como ciertas pausas para detener los conflictos, pero para poder escucharnos, encontrar los mecanismos, a veces vamos a tener que tener una gran capacidad de negociar y encontrar alternativas. Saber que si, por ejemplo, mi hermano, mi hermana, mi familiar, por la circunstancia que sea, si yo sé que ya es una condición completamente cerrada, no va a proveer tiempo, ok, ¿cuál va a ser el mecanismo de apoyo de mi familiar? ¿Será que entonces mi hermano, mi familiar resuelve de yo le doy plata? Bueno, posiblemente esa sea una solución para encontrar el apoyo a nuestro familiar. A veces con esta situación siempre van a entrar situaciones en conflicto y van a entrar muchos temas, por ejemplo, de mira, pero a mamá no le duele que mi hermano no se involucre. Claro que sí, sí le va a doler, pero es una realidad que vivimos, que no vamos a poder evitar. Lo que tratamos de hacer es que el impacto no vaya a tener afectaciones en todas las áreas y que que el impacto no sea tan grande, pero siempre hay que generar el diálogo, la comunicación, como le digo, buscar estrategias. A veces normalmente se va a tener que llegar a la vía judicial porque no encontramos los mecanismos, pero sí existe el medio. Siempre va a entrar, se va a encontrar una fuente. Quizás, como digo, quizás no es la deseada, pero sí es la que se requiere. Pero normalmente también se va a requerir perseverancia. A veces con el primer no que nos dijeron o la primer justificación que nos dan ya desistimos. No, tenemos que perseverar. A veces, por ejemplo, es que yo quiero mis fines de semana o también ocupo que mis hermanos me ayuden, pero cuando el hermano o ese familiar me plantea que no, como le digo, ya nada más me enojo y no llego a generar otra alternativa. A veces, por alguna circunstancia específica, ese hermano me dijo tal fecha no, pero podemos encontrar otras fechas que quizás sí se logre. Conversar, conversar y conversar para ponernos de acuerdo como en muchas otras cosas de la vida.
Normalmente con ellos se va a requerir la conversación, el diálogo, el estar pendiente, el que todos manejemos. No funciona necesariamente que solo una persona sea el involucrada. Siempre hay una que sabe más, pero esa tiene que transmitirle el conocimiento, porque en las circunstancias de vida que se presentan tenemos un cuidador identificado, pero si por alguna circunstancia ese cuidador no está, ¿qué pasa? Mamá colapsa, papá colapsa. Si puede hacerlo sin los otros no están pendientes. Entonces hay que generar el conocimiento y que todos manejen de una u otra manera todas las condiciones que mis familiares presentan. Claro. Rosaura, y en tu experiencia en el trato con los familiares de las personas adultas mayores a las que tienes que tratar, eh, a veces hay que generar cambios en la casa de los papás, a veces hay que generar cambios en mi casa, porque es a mi casa a la que me lo voy a llevar. ¿Podrías contarnos alguna experiencia que hayas tenido con familiares que hayan logrado adaptarse a estas situaciones? Sí, bueno, mira, justamente ahorita que Esther estaba hablando de esto, me viene a la cabeza muchos cuidadores que tengo, eh, y que, o sea, lo que ella habla justamente es importantísimo, la parte de comunicación, pero yo creo que también la desinformación de los cuidadores hace que muchos se limiten a ayudar, ¿verdad? El no entender por qué es importante que poner unas barras en el baño, por ejemplo, o por qué es importante que mi papá no coma solo. Sí hay mucha resistencia de los familiares, pero yo creo que he tenido diferentes situaciones, ¿verdad? Tomando en cuenta que la población con la que trabajo son personas adultas mayores con demencia. Pero yo creo que la que más recuerdo es una señora que vivió toda su vida sola. Que se dedicó a cocinar, ¿verdad? Completamente, y que ella también quería hacerlo en la casa de su hija, ¿verdad? Entonces, explicarle a la familia eh, cómo hacerlo de forma secuenciada, cómo incluir rutinas dentro de la casa, inclusive cómo manejar esos estados de ansiedad y de agitación, ¿verdad? Que tenía su mamá porque obviamente extrañaba su otra casa, el cambio de rutina, el cambio de espacio. Es de mucha paciencia, es de perseverancia, ¿verdad? Pero yo creo que también es ponerse en los zapatos del familiar. Yo creo que todos, como le decía una persona hoy, todos tenemos un adulto mayor en nuestra familia. Y yo creo que a todos nos gustaría que esa persona esté en buenas manos, ¿verdad? Y que tenga la mejor calidad de vida. Entonces, el explicarles con mucha paciencia a los familiares nos va a dar muy buenos resultados como profesionales y nos va a permitir que haya un mejor enlace entre los mismos hermanos, porque siempre pasa en una dinámica donde hay un adulto mayor, hay uno que se involucra más y otro que se involucra menos, o que tal vez no tenga como esa, como que le nazca, ¿verdad? Tener ese cuidado mayor o las posibilidades por su puerte laboral no le va a permitir, pero yo creo que en la mayoría de casos las situaciones han sido como de aprender, de utilizar estrategias, de cambiar la forma de las rutinas, de explicar de esta forma. Bueno, ahorita que estamos en pandemia, toda la parte de la virtualidad nos ha permitido adentrarnos un poco más, pues, o comunicarnos, por ejemplo, tener que hacer una videollamada con los 5 hermanos, ¿verdad? Y a los 5 sentarlos y decirles, bueno, su mamá necesita que ustedes se organicen, ¿verdad? Porque eh, al final lo que importa es que tenga calidad de vida, que la persona esté tranquila, eh, y que pueda pues llevar el día a día de la mejor forma. Entonces, son varias situaciones, pero yo creo que esto es de mucha paciencia y de informar constantemente al cuidador, bueno, al familiar en este caso. Ok. De nuevo, diálogo, de nuevo ponernos de Ujú. acuerdo en entender cuáles son las necesidades de nuestro adulto mayor y llegar a acuerdos de cómo poder solventarlas. Claro. Diálogo de nuevo. Completamente y de forma constante, o sea, y uno tiene que insistir como profesional, insistir, pero yo creo que escuchar mucho, porque para uno, a mí me lo dijo una persona, es que ustedes no están en mi situación. Y claro, obviamente uno no está en los zapatos de la persona,
O sea, uno tiene un familiar, un adulto mayor y todo, pero no estás en esa situación en la que está el familiar, perdón, sí, el familiar del adulto mayor. Ujú. Entonces, empatía también, en todo momento. Empatía, otra palabra para recordar en las relaciones con los adultos mayores, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría a mí que me traten si fuera yo el que está en esa situación? Claro. Ricardo, en tu caso, eh, muchos de tus pacientes son adultos mayores que están con procesos terminales o con procesos difíciles de trabajar. Va más allá de la medicina que hay que tomar y va más allá del horario que hay que cumplir. Para dar acompañamiento a una persona que está con un padecimiento crónico grave o con una enfermedad terminal, ¿qué se necesita, además de los medicamentos, para hacer que esta persona tenga calidad de vida? Bueno, es una excelente pregunta. Y sí, ahora que la licenciada Rodríguez traía este término, ¿verdad?, de calidad de vida, es algo que para nosotros en medicina paliativa también es muy importante. Lo que pasa es que en una relación médico de paliativos, paciente, y nosotros sí involucramos mucho a la familia o a los cuidadores, porque pueden haber cuidadores que no necesariamente son familia, ¿verdad? Ujú, Sí es muy importante no asumir, porque perfectamente lo que para mí es calidad de vida, para Ana Leonor o para Esther o para Rosaura no lo es, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante como tratar de conocer de forma integral. Nosotros tratamos de explorar la parte física, la parte psicológica, la parte social y la parte espiritual para ir alineando, ¿verdad? Lo que para esta persona representa calidad de vida y no imponerlo, ¿verdad? Desde lo que yo considero ujú, que debería ser. Sí es muy importante pues tener una relación cercana. Siempre en la medicina se habla de una relación médico-paciente y sí, para nosotros es algo fundamental, pero tampoco podemos poner de lado a esa familia o a esos cuidadores que acompañan a esta persona enferma. Y dependiendo las etapas del proceso, ¿verdad? Yo sí específicamente trabajo en personas con cáncer. A algunas personas se les va a poder ofrecer algún tratamiento curativo. A algunas personas se les va a poder ofrecer algún tratamiento de carácter paliativo, llámese una operación, una quimioterapia, una radioterapia, y hay algunas personas que no se les va a poder ofrecer ninguno de esos tratamientos y que entramos nosotros para tratar de identificar cuáles son los síntomas que están más afectando y cuáles son las estrategias que debemos de implementar. Pero definitivamente no hay una receta que funcione para todos. Dos personas Ujú, pueden tener el mismo diagnóstico y sus necesidades son completamente ujú, diferentes. ujú. Y creo que aquí viene una pregunta que es complicada. ¿En qué momento tengo que dejar yo que sea mamá la que tome sus propias decisiones en cuanto a tratamientos y decisiones médicas? ¿Tengo yo derecho a meterme y hablar con el médico aparte y decirle, doctor, explíqueme? No, yo quiero estar atenta porque mamá tal vez no sepa lo que quiere. ¿Puede un paciente, perdón, puede un familiar del paciente meterse en esas decisiones? Pensando lo que dices, ¿verdad? Que es lo mejor para mi mamá o para mi papá. Sí, eso es, vamos a ver, el término con que nosotros nos referimos a esta situación es la de conspiración del silencio. No es tan infrecuente que el familiar no quiera que el paciente sepa que tiene cáncer, por ejemplo, que es con la enfermedad con la que yo trabajo. Entonces, pues es como una reacción de amor, ¿verdad? Y casi siempre los argumentos son muy parecidos. Usted no lo conoce, nosotros sí, se va a deprimir, lo va a hacer sentir mal, va a fallecer antes de tiempo por la noticia. A veces es el paciente el que conspira con sus familiares y no quieren que ellos se enteren. Entonces, nosotros sí, pues identificamos la conspiración del silencio. Inicialmente la tratamos de respetar, pero sí tenemos que intervenir porque
toda persona, independientemente de su edad, si está en capacidad de tomar decisiones, debe de ser quien determine cuál va a ser el tratamiento que va a recibir, si se va a operar, si no se va a operar, si va a recibir quimioterapia o no, radioterapia o no, ¿verdad? Hay una parte que es el consentimiento informado, que no es nada más fírmeme aquí, ¿verdad? Para poderle hacer algo, sino realmente poderle decir, bueno, esto es lo que le estamos planteando, nosotros creemos que es lo mejor, estos son los pros, estos son los contras, estos son los riesgos y estos son los beneficios. Y a veces también, digamos, en la parte médica, como que no nos tomamos bien que el paciente rechace uno de los tratamientos que se le está planteando y a veces el médico tradicional trata como de cerrar la relación ahí. No, si usted no se va a operar, lo doy de alta. Si usted no va a recibir quimioterapia, lo doy de alta. Pero en realidad nosotros desde la parte de medicina paliativa, pues sí tratamos de asegurarnos de que la persona haya recibido la información necesaria para poder tomar una decisión, pero si aún así no acepta lo que el equipo tratante considera que es lo mejor, seguimos acompañando, ¿verdad? No podemos decir como, bueno, como usted decide lo que yo no estoy planteando, no lo vamos a seguir acompañando. Pero entonces, sí es fundamental, ¿verdad? La conspiración del silencio, identificarla, trabajarla, es muy desgastante, ya sea cuando el paciente conspira con sus familiares o los familiares quieren conspirar con el paciente, porque es como estar actuando las 24 horas del día, ¿verdad? Y obviamente, pues la mayor cantidad de la comunicación es no verbal, ¿verdad? Entonces, hay gestos diferentes, formas de hablar diferentes, hay citas, hay exámenes, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues sí hay cosas que se nota que algo está pasando en la dinámica de esa familia. Wow, y me parece que aquí es donde entra muchísimo en juego donde se cruzan las líneas entre las tres profesiones, ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, Esther, el trabajo del que habla Ricardo, de estar pendiente del familiar, de si, de si el paciente tiene suficiente red de apoyo, de si tiene alguien con quien contar, ese también es un trabajo importante para ustedes. Claro. De hecho es eso, lo que el doctor comentaba. Tratamos de respetar como el criterio de la persona adulta mayor, pero también como está interrelacionado con un medio, ese medio que se llama familia, que también tiene sus preocupaciones, sus situaciones, sus sentimientos. Ok, es integrarlos de forma tal de que te respetemos, pero también está nuestro vínculo, ok, te respetamos, pero no podemos olvidar que eres nuestra mamá, a la cual quizás nos da horror perderte, o a nuestro papá que nos da horror perder. Pero entonces, ok, ¿cómo lo logramos poner de una y otra parte? Ese es un proceso que ahí vamos trabajando, es escucharlos, a veces es eso, es tener esas posiciones abiertas. Nunca podemos manejar posiciones cerradas ni uno ni otro lado. Entonces es generar ese acompañamiento para que se flexibilicen criterios y lleguemos quizás a un acuerdo o un punto en que en la mayoría de las partes nos podamos sentir bien. Pero sí, se requiere de ese acompañamiento familiar, como le digo, ojalá diversificado, porque se va a requerir. El proceso normalmente, más en estos casos, son procesos sumamente desgastantes, entonces, tanto para el adulto mayor como para ese cuidador principal. Entonces, ocupamos una red lo más amplia que se pueda. A veces la gente lo ve como extraño pensar en familia extensa, en los vecinos. Mira, hay vecinas súper cercanas, súper lindas. Ok, contemos con la vecina. A veces esos son recursos fundamentales. La vecina que supervisa, la vecina que nos puede ayudar a traer tratamientos. Hay muchas formas de encontrar esos recursos y son viables. Claro, claro, claro. Es saber, creo que mucho de todo esto, lo que hablamos es tener esa intencionalidad de ver cómo trabajamos en conjunto para que nuestro adulto mayor esté bien, para que nuestro papá, la tía, la abuela esté siempre en las mejores condiciones. Tenemos una consulta de Eli Alvarado que dice, ¿cómo se puede involucrar en la rutina diaria de las obligaciones domésticas a un adulto mayor para que no se sientan inútiles o minimizados, pero sin ponerlos en riesgo? ¿Cómo le contestarías, Rosaura? Bueno, muchas gracias a Elizabeth y saludos por la pregunta.
Bueno, yo creo que es muy importante y es justamente uno de los temas en los que trabajo actualmente, ¿verdad? Em, el involucrar a una persona adulta mayor en la casa es parte de sus roles, ¿verdad? Creo que tengo muchas señoras, ¿verdad? Que toda su vida se dedicaron al hogar, entonces es parte de su historia de vida. Y llega un punto en donde pensamos que los amamos no dejándolos hacer nada, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta su condición física, hay que tomar en cuenta lo que hablábamos al principio de la adaptabilidad en el hogar, un entorno adecuado, un entorno que no sea riesgoso para ellos, sus intereses, ¿verdad? Porque no es lo mismo que alguna persona, una señora la pongan a cocinar un queque, ¿verdad? O le deleguen la actividad del almuerzo, por ejemplo, al esposo que tal vez lo que le gusta es el jardín. Entonces siempre hay que tomar en cuenta de verdad el interés o la actividad en donde haya mayor afección de parte de ese adulto mayor, sus habilidades físicas, inclusive si necesita alguna ayuda o supervisión al realizar eso. Como les decía, no es dejar al adulto mayor haciendo la comida, ¿verdad? Porque puede haber riesgo de que se queme, de que se corte, de que se caiga Ujú. algo, de que bueno, termine haciendo un peligro para la persona. Entonces, siempre supervisarlo, acompañarlo e inclusive, ¿por qué no?, hacer una actividad de forma integral, un taller, qué sé yo, con los nietos o vamos a trabajar en el jardín hoy en la mañana. Entonces, que sea una actividad con propósito, que sea una actividad con sentido para esa persona e inclusive, ¿por qué no? Mira, te voy a enseñar, porque ellos no nos pueden enseñar si tienen tanto que transmitirnos. Entonces, el involucrarlos en la casa, yo creo que es una maravillosa forma de mantenerlos estimulados, de mantenerlos vinculados en su hogar, es su espacio natural y ellos disfrutan mucho estar en el hogar. Entonces, en estos tiempos en donde pues nos hemos visto obligados a estar en la casa, ¿verdad? De forma preventiva por la situación, qué mejor forma de aprender de ellos que nos transmitan, que no pierdan esa necesidad de compartir. Yo creo que todos como seres humanos tenemos esa necesidad de sentirnos útiles, de sentirnos que somos parte de un entorno, pero a veces cometemos el error de alejar a nuestros familiares solamente porque somos adultos mayores y como les decía, pensamos que haciendo eso les demostramos cariño, pero más bien creo que les afectamos en cierta forma. Entonces, formas eh, hay que asesorarse, Ujú. ¿verdad? Justamente a eso venía, que asesorarse de un profesional adecuado, de cómo involucrar a su familiar. eh, y cualquier persona puede hacerlo, ¿verdad? En cualquier condición, simplemente hay que saber utilizar como la creatividad para involucrar a nuestro familiar de alguna forma en la casa. Claro, nuevamente la intencionalidad, ¿verdad? De hacerlo sentir parte de la familia, como hemos estado hablando en programas anteriores. Esther, hoy en la mañana, mientras conversábamos de este programa, surgió una pregunta y era la siguiente. Si yo no soy tal vez el cuidador principal o el familiar que vive con mi abuelita, pero de pronto me doy cuenta que de alguna forma están lastimándola, le están robando la plata de la pensión, le están hablando feo o la están minimizando, no le están cubriendo sus necesidades, la persona que se supone que está cuidándola. ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo puedo decir, hey, aquí está pasando algo que no está bien? ¿A dónde puedo ir a pedir ayuda? Ok, la responsabilidad con nuestros adultos mayores no está estrictamente vinculado solo a una jerarquía, solo la primera línea tiene responsabilidad. No, como familia todos lo tenemos. Yo puedo ser la bisnieta, la tataranieta o no sé, la prima cuarta, pero si yo identifico que hay una situación, ok, por sentido común, por responsabilidad social, pero también porque ese señor es mi familiar, tengo que actuar. Ahora, dentro de mi proceso, tengo que asumir una responsabilidad para ejecutar las acciones que se requieren, pero también para ofrecer alternativas, porque a veces es fácil decir, por ejemplo, pasa con mucha frecuencia,
es que mi tía le está pegando 4 gritos a la abuela, ok, que está generando que la tía le pegue 4 gritos. Nunca va a ser validado la agresión, pero ok, podemos sentarnos a hablar con la tía para revisar cuál es la situación que le está generando esta situación y que se evite. Ok, nada más voy a decir, mira tía, es que usted es una gritona, me la voy a ir a demandar. Ok, hay que generar acompañamiento, hay que generar alternativas. ¿Qué podemos ofrecer? Ok, habrá momentos en que sí tenemos que asumir una responsabilidad muy grande y un papel fundamental, decir, sí, yo tengo que denunciar, porque no puedo simple y sencillamente decir, mira, qué mal que mi papá o que mi hermano, que mi familiar esté abusando de la pensión y listo. Sí, la abuela se queda sin plata, pero no importa. Y ya, y que alguien más resuelva. No, es una responsabilidad que tenemos directa, está vinculada a nosotros como familia. Ok, como le digo, siempre tenemos que revisar las causas, a ver en qué está pasando, cuál es la situación que se dio. Mira, ¿qué pasó con esta pensión? ¿En qué se invirtió? Porque a veces nada más decimos, fui a la cuenta y no había dinero. Ok, o le encontré un hematoma o un golpe a la abuela, a mi mamá. Ok, ¿qué pasó con esto? Cuando ya encontramos una justificación, podemos ver si esa justificación requiere otra intervención. Siempre vamos a tener que llegar a instancias legales cuando son situaciones ya muy evidentes o que persisten y que no hay modificación en la persona que posiblemente está agrediendo. Si yo trabajé con la tía, mira tía, no tenés que gritarle a mi mamá, mira, te entiendo que estés cansada, pero y te hemos ofrecido, pero seguir gritándole que vamos a tener que actuar en la vía legal y llegar a interponer una denuncia para que ese es el tipo de agresión que sea, psicológica, física, patrimonial. Pero es eso, si hay instancias, pero también tenemos que actuar en esa responsabilidad que tenemos y ofrecer también alternativas. Porque a veces es fácil nada más denunciarlo y decirlo. A veces la parte de denuncio significa que yo voy y le cuento a usted, ah, mira, vieras qué mala, a mi mamá le están haciendo tal cosa y listo, pero como ya te lo comuniqué, asocio que esa es mi acción. No, eso es una acción irresponsable, ahí no radican las cosas. Hay que encontrar causas, posibles soluciones y generarlas. Ok, no es solamente levantar la mano, sino ayudar a resolver el problema tanto como puedo hacerlo. Así es. Ok. Yo quiero agradecerles a los tres el haber participado hoy en el programa. A mí se me fue volando el rato, la verdad se me hizo chiquitito. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus aportes a este programa, agradecerles a los tres su pasión y su deseo de ayudar a los adultos mayores, especialmente a los que están más vulnerables. Nosotros en Enfoque a la Familia queremos hacer conciencia de la importancia que tienen nuestros adultos mayores en nuestra familia, en nuestra sociedad y que todos debemos cuidarlos en conjunto. En algunas ocasiones, como hemos visto, las cosas se pueden poner un poco más difíciles, o vamos a necesitar ayuda de otros, pero es válido pedir ayuda, es válido. No estoy pudiendo, es válido decir, necesito la ayuda. Quisiera contarles que dentro de los comentarios de la transmisión de hoy hemos puesto los datos de Rosaura, por si usted quiere conseguir una cita con ella, pedirle ayuda. Igualmente el teléfono, el correo de Esther, por si usted tiene alguna consulta que hacer, así como al correo del doctor Fernández. Si en Enfoque a la Familia podemos ayudarles de alguna forma con una consejería, con un acompañamiento en un proceso que usted necesite llevar con alguno de sus adultos mayores, por favor contáctenos. Nosotros tenemos especialistas que pueden ir con usted paso a paso para llevar adelante todas estas situaciones que tal vez puedan ser una carga. Hemos visto que no es fácil. Podemos tener toda la buena intención, pero es fácil, no es fácil, es cansado, es difícil. Así es que también pueden encontrarnos en www.enfoquealafamilia.com /inclinada consejería. Y además quisiera compartir con ustedes que durante este mes estuvimos publicando artículos y una guía muy especial para que usted pueda aprender un poco más de este tema, de cómo puede acompañar integralmente a su familiar o
a este adulto mayor que está bajo su cuidado. En las notas, en los comentarios, también hemos puesto el enlace para que usted pueda acceder a esta guía. Nuevamente, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes por invitarnos. Gracias a todos. Nos vemos la otra semana, si Dios lo permite, el martes a las 7 p.m. en una transmisión más de nuestro Facebook Live. Buenas noches, que Dios les bendiga.